El Señor me ha puesto en el corazón dar una palabra, una enseñanza, que es sobre el reconocimiento del pecado para poder edificar sobre la roca. Este mensaje pues vendrían 3 puntos, ¿cierto? El primer punto sería reconocer el pecado que mora en mí. El segundo sería morir al pecado. Y el tercero sería pues ya edificar sobre la roca. Esta enseñanza el Señor me la ha puesto en el corazón. Hace días estaba pensando en otra enseñanza, pero días atrás el Señor me cambió la enseñanza y espero, hermanos, que esta palabra sea de edificación para todos nosotros. Eh, como dice la palabra, ¿qué es el reconocimiento? ¿Cierto? Reconocer es uno aceptar, uno confirmar, y más si en este caso es el pecado que mora en mí, es realmente ver cuáles son nuestros errores. Allí en primera de Juan 1, 8, 10, dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Allí la palabra es muy clara. Nosotros debemos de reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Y si decimos que no tenemos pecado, pues la misma palabra nos está diciendo que estamos mintiendo y que la verdad de Cristo no mora en nosotros. Allí en Romanos 7, 14 y 17 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. ¿Por qué lo hago? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, cuando nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos, diciendo que lo que estamos haciendo está bien hecho, lo estamos aprobando y ya no es nuestro espíritu, sino realmente nuestra carnalidad que nos está aprobando ese pecado que está morando en nosotros y el pecado está actuando sobre nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de reconocer cuando el ser carnal de nuestras vidas está actuando y nos está llevando o empujando hacia ese pecado. De esta manera nosotros debemos reconocer nuestros errores. Y en este caso, después de reconocerlos, debemos de morir al pecado, como lo dice allí la palabra del Señor en Colosenses 3, 5, 10. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad pues también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Allí la palabra nos está diciendo que nosotros debemos de morir al viejo hombre, debemos de morir a todo lo que nos está atando de carnalidad y revestirnos del nuevo hombre, que es el nuevo hombre en el espíritu, que es el nuevo hombre que el Señor Jesucristo nos da. Dice también allí en Romanos 14, 11 al 13, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En este caso, el Señor también nos está diciendo que nosotros no hemos de estar juzgando, señalando, como dice la palabra. A nosotros nadie nos puso como acusadores. El acusador es el diablo, pero sin embargo nosotros podemos amonestar, acercar en cuenta al hermano del error que está cayendo, del error de pronto en el que está, y de esta manera ayudarle también a que se edifique. Porque dice el Señor que todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos y somos los que le vamos a dar cuenta al Señor. Allí también en Mateo 18, del 8 al 10, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Allí la palabra es muy clara. O sea, nosotros debemos de morir y alejarnos del pecado, como dice la palabra. Si tu pie, si tu mano, si tu ojo te son ocasión de caer, córtalo. O sea, le está diciendo que tienes que arraigar ese pecado de inmediato, porque nosotros en este momento pues estamos en esa obligación y como dice la palabra, esto nos puede llevar a un castigo eterno. Y realmente hay muchas veces en las que tal vez hemos estado en algún momento de debilidad, no sé, pues cada quien se mirará en su interior y es mejor retirarse de todos esos errores y que realmente apartarse, ya sea, no sé, ya sea de la pornografía, malos deseos, como dice la palabra, de pronto andar en caminos malos, haciendo lo malo. Bueno, todo esto. Entonces, cada uno de nosotros debemos de saber que debemos de apartarlos de nuestra vida. Todo este camino, lo que la palabra nos enseña, de cómo apartarnos y todo esto nos va a ayudar para edificar la roca, o sea, para edificar nuestras vidas en la roca, que es Cristo, esa vida espiritual, esa casa espiritual. Y de esta manera, pues, poder hacer una vida como Dios la manda. Dice allí en Mateo 7, 24 al 27, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como le dice la palabra, si nosotros seguimos este paso a paso, reconociendo el pecado, apartándonos de él y entregando nuestras vidas a Cristo, podemos tener una vida en el Señor. Ahí es donde nosotros cabríamos, o cabría la pregunta, bueno, ¿y de qué manera empiezo yo a edificar la roca, a edificar mi vida o mi casa en la roca? O sea, no es una casa física, es una casa
espiritual, una vida espiritual, y esto también nos va a llevar a nuestros hogares. Esto nos va a servir en la vida diaria, en la vida en la familia, en la iglesia, nosotros como líderes, a los pastores también. Nos va a servir todo esto. ¿Por qué? Porque ya vamos a vivir en una naturaleza que es la naturaleza de Dios. La naturaleza, nosotros nos podemos, eh, una de dos, o andar en la naturaleza divina o andar en una naturaleza carnal. Y como le dice allí en Corintios 3:12, dice, y sobre este fundamento, algunos edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, ¿a qué hace referencia esto? Hace referencia realmente a la naturaleza que puede morar en nosotros, ya sea una naturaleza divina o una naturaleza carnal. La naturaleza divina, como lo plantea aquí, ¿cierto? En la palabra de Dios o en la Biblia, está que la podemos edificar con oro, plata o piedras preciosas. ¿Esto qué significa? El oro es la naturaleza divina de Dios, la santidad, la pureza, la divinidad del Señor. La plata significa la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y las piedras preciosas son los dones, aquellos dones y frutos del Espíritu Santo en los cuales habla el Señor, diciendo que de sus frutos os conoceréis. Entonces, de esta manera, Dios nos está enseñando a que debemos de andar en una naturaleza divina. ¿Y a quién se la podemos pedir? A Dios. El Señor es el que nos va a dar esa naturaleza después de apartarnos de un camino de pecado, reconociendo todos estos errores. Porque si andamos en una naturaleza carnal, la naturaleza carnal, como le dice allí, estaríamos edificando sobre la arena, estaríamos edificando con lo que podría ser madera, podría ser heno, hojarasca. ¿Qué significa esto? La madera sería la humanidad. O sea, yo hacer con mi propia voluntad, con mis propias fuerzas y tener en cuenta los mandamientos de Dios, tratar de hacer las cosas a mi manera, ¿cierto? El heno, ¿qué significaría? Significa o el significado que tiene sería como ser una persona irascible, vengativa, injuriosa, mentirosa. Pero ahí ya sería como estar uno engañándose a uno mismo, porque a Dios uno no lo puede engañar. Y la hojarasca serían las pasiones desordenadas de la carne, todo lo que nos trae la carne, las concupiscencias, los malos deseos, las, las pasiones desordenadas. Entonces ahí nosotros tenemos las dos opciones y de esta manera nosotros también podemos discernir de qué manera nos están hablando o de qué manera nos comparten las demás personas y realmente nos están compartiendo de una manera espiritual en la que el Señor nos quiere fortalecer espiritualmente y nos quiere edificar espiritualmente, o la carnalidad, ¿cierto? En este caso, si, si llegamos, por ejemplo, como han pasado en ocasiones o en iglesia, que llegan personas a dividir la iglesia, realmente debemos de saber, reconocer si están hablando en el espíritu o están hablando con la carnalidad, porque la carnalidad va a querer dividir, va a querer destruir, va a querer dañar, como dice la palabra de Dios. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros ahí es donde debemos de cuidarnos. Nosotros como cristianos, como líderes, como pastores, debemos de cuidarnos de no caer en estos errores para poder llegar y lograr a este punto donde el Señor quiere que estemos.
como lo dice en Primera de Pedro 2 del 1 al 11. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que es otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os obedezcáis, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En este caso aquí nos está hablando, ¿cierto?, el Señor por medio de Pedro, y nos están llamando que nosotros somos el pueblo escogido, somos el real sacerdocio. Dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Así nos llama Dios. Dios nos llama a nosotros como sus piedras preciosas. Y por eso nosotros, como piedras preciosas, que nos ha dado esa vida espiritual, debemos de edificar y hacer todo el esfuerzo por edificar con esos valores que Dios nos ha dado. Allí en Tesalonicenses 5, 11, 12 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así como lo hacéis, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonesten. Allí nos está enseñando lo que es la autoridad. Los pastores son una autoridad en la cual ellos nos están muchas veces amonestando, aconsejando, enseñando. Pero esto es para un crecimiento espiritual. Y también los líderes y todas estas personas que están caminando y trabajando en el camino de Dios. Dice allí que nosotros debemos de procurar por edificarnos, no por señalarnos, juzgarnos, no, por edificarnos. Y estas amonestaciones, como dice la palabra, son para edificación, no para de pronto para murmuración, para dividir entre nosotros, sino para edificación. Allí concluyendo, dice en Mateo 11, 5, 6, dice, los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, ahí nos está enseñando el Señor que el Señor Jesucristo es para vida y para vida eterna, no para tropiezo. Aquel que piensa que está tropezando en el camino del Señor no está mirando con ojos espirituales, sino con ojos carnales. Por eso allí esta palabra es un consejo que Dios nos da para nosotros mismos edificarnos y para nosotros mismos crecer
en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues así concluimos con esta palabra. Espero que nos haya servido y les deseo a ustedes, mis hermanos, bendiciones de parte de Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Les deseo unos excelentes días. Y quiero que tú llenes todo mi interior. Quiero seguirte a ti. Quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí. Que sea solo